Amén, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y su bondad infinita hacia nosotros, que nos tuvo por dignos de confiarnos el ministerio del pastorado. Doy gracias a Dios por haberme levantado a mí de lo más vil y menospreciado, lavarme, limpiarme y darme un nuevo vestuario para poder servir en su obra. Le doy gracias al Señor Jesucristo por todo eso, y le doy gracias a Dios por la vida de todos los hermanos consiervos que se encuentran en diferentes partes de este planeta llamado Tierra, sirviendo en la obra del Señor. Estoy orando cada día por ellos para que Dios les conceda sabiduría, les conceda de su gracia, y que cada día Dios tome las cargas de los pastores, de los obreros, de los misioneros, y que ellos siempre tengan una palabra de aliento, de esperanza, de restauración, de consolación y de edificación para el pueblo del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar despiertos, porque los tiempos que se están presentando son cada día más difíciles. La gente se consuela uno a otros diciendo que las cosas van a mejorar, pero la Biblia en Apocalipsis nos enseña y nos exhorta como a pastores, como a iglesia, que de día en día las cosas empeorarán. Estamos viendo en estos últimos tiempos que en todas las iglesias, hermanos, hay mucho desamor, hay mucha desunión, y el enemigo está haciendo mucha guerra entre nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario pedirle a Dios la dirección, el discernimiento para ver en qué área el enemigo está atacando la iglesia, para que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús a hacer guerras espirituales y luchar, pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Y si a alguien de su iglesia o de nuestra iglesia el diablo ha dañado su corazón, ha dañado su mente, nosotros, dice la Biblia, que somos espirituales, tenemos que restaurarle con espíritu de amor y de mansedumbre. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tristemente va a ir sobre aquellos que están más débiles en la fe, aquellos que han dejado de orar, aquellos que han dejado de ayunar, aquellos que ya no están leyendo su palabra. Entonces dice que los fuertes en la fe tenemos que llevar las cargas de los débiles, hermanos. Este video lo estoy grabando, nunca he hecho uno, es el primero que estoy haciendo, porque hace un mes he estado pasando un proceso bastante fuerte, hermano. En ese proceso he visto de todo en mi vida, gracias a Dios, pero entiendo que a través de ese proceso Dios me sigue fortaleciendo, me sigue preparando para poder seguir sirviendo en su obra. Cuando nosotros, hermanos, como siervos de Dios, somos obedientes a la voz de Dios y nos enfocamos a predicar la palabra, vamos a tener muchos problemas con la gente, incluso con los mismos hermanos o con la misma iglesia. Cuando nosotros decidimos predicar la verdad, hablar la verdad y desenmascarar el pecado, señalar el pecado, corregirlo y pedir a Dios para que esas almas sean restauradas, vamos a tener muchos problemas. Nos van a tratar de que somos piedra de tropiezo para muchos, nos van a tratar que somos fanáticos, que somos locos, que somos religiosos, pero hay una cosa en mi corazón que guardo y tengo siempre presente, ¿verdad? Que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, exhortó bendito sea el Señor, al joven pastor Timoteo, exhortándole que se manteniera firme en la doctrina, que se manteniera firme en la exhortación. ¿Por qué? Porque él, haciendo esto, podría
mantener la iglesia del Señor en unidad y un conocimiento amplio de la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pastores, obreros, misioneros, tú que estás comenzando en el ministerio igual que yo, bendito sea el Señor, nos hacemos al lado de la verdad, tratamos de corregir todo lo malo con la verdad, con la palabra, entonces vamos a tener serios problemas, pero no tengamos miedo, porque si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar y Dios nos va a ayudar a solucionar todo problema en la obra del Señor. Yo soy su hermano Severo Mixtega Bastián, su hermano en Cristo. Tengo 5 años ya sirviendo en una iglesia que se llama Arca de Noé, que se encuentra aquí en el municipio de Herón Proal, municipio de Medellín de Bravo. Su hermano es nacido allá en San Andrés Tuxtla, bendito sea el Señor, pero a los 29 años Dios me trajo a vivir acá en Veracruz. Estuve, por la gracia y la misericordia del Señor, 3 años perseverando en una iglesia que se llamaba Bethesda, que se encuentra allá por la colonia Carranza, por Fundación García, bendito sea el Señor. Ahí estuvimos 3 años en esa iglesia. Dios nos estuvo preparando, trabajamos en todas las áreas, menos en lo espiritual. Trabajamos evangelizando, trabajamos pintando la iglesia, construyendo, bendito sea el Señor. Y estuve como 1 año en el diaconado. Ahí yo supe lo que es el diaconado. Tuve como 1 año en el diaconado y después la iglesia, por motivos familiares, se cerró, bendito sea el Señor, y solamente Dios sabe el asunto, no quiero abundar en el tema. Se cerró, entonces ya yo cansado, ¿verdad?, de lo que estaba viviendo, decidí ya no buscar de Dios, no congregarme en ninguna otra iglesia. Me acuerdo que llegué a su humilde casa, tiré la Biblia en la cama, me acosté, prendí el televisor y le dije: Señor, hasta aquí te serví, ya no quiero nada contigo, ¿verdad? Y estaba escuchando una alabanza, bendito sea el Señor. Me acuerdo que esta alabanza lo canta el grupo Betania, donde dice: ¿dónde están aquellos Elías? ¿Dónde están aquellos hombres de santidad como José? Decía la alabanza: ¿dónde están que los busco y yo no los veo? Entonces aquella alabanza llegó, entró en mi corazón, me quebrantó, comencé a llorar, y de repente, cuando yo estaba acostado ahí en la cama, hermanos, sentí como que en la parte de atrás, de acá de la mollera, sentí como me dieron, hermano, un cocotazo, un coscorrón, que sentí que el cráneo me lo abrieron. Entonces yo me espanté mucho y dije: ¿quién es el que me pegó? Porque mi esposa y mis hijos no estaban en casa. Me levanté, hermano, espantado, me puse a revisar dentro del cuarto y no había nadie. Y me volví a acostar, hermano, porque yo ya no quería nada de Dios. Venía un poco lastimado espiritualmente, bendito sea el Señor. Y nuevamente el cocotazo nuevamente volvió, hermano, me lo volvieron a dar en el cráneo, y oí una voz fuerte, potente, con autoridad, que me decía: levántate, cabezón, levántate, ¿por qué te detienes ahora? Y ahí yo no aguanté, hermanos, comencé a orar y le dije: ¿eres tú, Señor? Si eres tú, háblame, dime, ¿qué quieres que yo haga? La iglesia se ha cerrado, Señor, los hermanos me han lastimado, espiritualmente estoy destruido. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a hablarme, bendito sea el Señor, y me exhortaba, hermanos, me decía: ¿por qué has puesto la mirada en los hombres? ¿Por qué has puesto la mirada en la gente, si yo mismo en mi palabra, mismo yo en la Biblia, te he dicho que no pongas la mirada en el hombre, porque el hombre te falla, y cuando el hombre pone la mirada en el hombre, se viene abajo juntamente con él? Y el Señor me decía: mas yo siempre le he dicho a mis hijos que su mirada lo pongan en mí, en el blanco perfecto, porque yo nunca les voy a fallar, yo nunca los voy a defraudar. Y me acuerdo que a partir de ese día, hermanos, comenzaron a suceder cosas, ¿verdad? Comenzaron a suceder cosas. Llegaron hermanos de diferentes iglesias queriéndome invitar a sus iglesias, que yo me congregara.
Llegaron como 3, 4 hermanos, diferentes iglesias, pero yo no sentía de parte de Dios ir con ellos a su iglesia. Pero al final llegó un ancianito, hermano, un ancianito que yo sé que Dios lo mandó, que se llama Guadalupe, bendito sea el Señor, vivía allá en la colonia Carranza, y me dijo: hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes, no sé lo que estás atravesando, me dijo que el hombre, pero Dios lo sabe. Y yo he venido, me dijo, de parte del Señor a decirte que ores a Él, que ores a Dios y le pidas la dirección a donde tú te vas a congregar. Que Él sea quien te guíe, que Él sea quien te lleve a aquel lugar donde tú vas a crecer espiritualmente y vas a ser de bendición para ese lugar. Y aquellas palabras se quedaron mucho, hermanos, en mi mente, y lo agarré, lo atesoré con todo mi corazón. Pero me dijo: ora y ayuna y pídele a Dios en secreto. Me dijo: porque el diablo oye lo que tú hablas con tu voz, y a través de eso él también trabaja. Dijo: pero cuando tú ores, pídele a Dios en secreto, en tu oración, en tu ayuno, que te lleve al lugar donde tú vas a crecer. Y seguí aquel consejo, hermanos, y comencé a ayunar diciéndole: Señor, no tengo un lugar donde congregarme, no tengo un lugar ahora por el momento a donde ir, pero te pido perdón, Señor, porque yo me estaba acobardando, me estaba queriendo detener ahora en el camino, y hoy más que nunca no tengo que detenerme. Comencé a orar, hermanos, y yo jamás había conocido a ninguna iglesia ahí en la Carranza que se llamara Arca de Noé. Yo jamás había conocido ninguna iglesia ahí, porque apenas estaba llegando. Hermanos, y en oración, segundo día de oración y ayuno, el Señor me confirmó por medio de un sueño, hermano. Vi que era un domingo, yo iba con mi esposa a comprar una ropa de trabajo, porque yo trabajo en construcción, soy fierrero, amén. Nos dedicamos a armar las parrillas de las losas, las traves, las columnas. Eso era mi trabajo antes que el Señor me llamara al ministerio. Y ahorita, en los momentos que tengo la oportunidad de poder trabajar, sigo llevando a cabo ese trabajo, hermano, porque la Biblia nos enseña que con nuestras manos tenemos que hacer ¿qué? Todo lo que es agradable y esté a nuestro alcance. Entonces, sigo trabajando en los momentos difíciles, los momentos que tengo oportunidad, sin tener que descuidar la obra del Señor. Amén. Y oré, hermano, y el Señor me mostraba una iglesia pintada de un color así como beige, con letras rojas y azules enfrente de la iglesia, que decía: Iglesia Cristiana Pentecostés Arca de Noé. Y yo jamás había visto esa iglesia. Eso fue un viernes. Amén. Y yo, llegando sábado, llegué de trabajar y le digo a mi esposa, necesito una ropa de trabajo. Necesito que me acompañes mañana domingo al tianguis a comprar una ropa de trabajo. Me dice: sí, vamos, hermano. Y cuando salí de casa, agarré a mi esposa y mis 2 hijos, íbamos caminando, y sin querer pasé por esa iglesia que Dios me había mostrado. Volteé, y en la parte de enfrente decía: Iglesia Cristiana Arca de Noé. Amén. Y cuando yo vi aquella iglesia, estaba el pastor de aquella iglesia predicando, mi pastor, que se llama Santana Mundo Reyes. Él es el pastor de aquella iglesia. Amén. Estaba el culto, hermano, fervoroso, estaba el culto poderoso, bendito sea el Señor. Dios estaba hablando a la iglesia, y el hermano estaba predicando, alabado sea el Señor, un mensaje que hablaba de Elías. Bendito sea el Señor, que cuando Elías, alabado sea el Señor, era perseguido por esta malvada mujer llamada Jezabel. Amén. Entonces aquel mensaje, hermano, entró en mi corazón, y el Espíritu me arrastraba hacia la iglesia, me hacía que yo tenía que ir, y yo quería cambiar el rumbo donde tenía pensado ir a comprar ropa. Le digo a mi esposa: vamos a la iglesia. Pero mi esposa en ese momento, hermano, ella estaba un poco fría, desanimada, porque antes que yo fuera a la iglesia, ella quería ir y yo no quise ir. Entonces ella se había desanimado, se había enfriado, y ahora que el Espíritu me estaba llevando allá, ella ya no quería nada con Dios. Y luché con mi carne, hermano, luché, alabado sea el Señor, y no fui ese día, hermano. Me fui al tianguis a comprar, pero aquella palabra ya había entrado en mi corazón,
Aquella iglesia era la que Dios me había mostrado y yo sabía que Dios me estaba llevando ahí. Amén. Pero no resistí el lunes, hermano. Le dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Y me acuerdo que mi esposa me dice, vamos. Y fuimos, hermanos. Y cuando yo llegué a aquel lugar, iba entrando a aquel lugar, vi a un hombre ahí enfrente de la iglesia, muy humilde, muy sufrido, por cierto, muy trabajador, para la gloria del Señor. Un hombre ahí con una faja, un sombrero de palma, se le miraba cansado y asoleado. Y yo, sin conocerlo, hermano, le saludé, le digo, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Le digo, oiga, disculpe, ¿me podría decir quién es el pastor de esta iglesia? Y me dice, con su siervo habla. Y le digo, hermano, mire, lo que pasa es que yo me congregaba en una iglesia por acá abajo que se llama Bethesda, pero se cerró por motivos X, no quiero entrar en detalles. Le digo, pero he estado orando al Señor que me trajera a una iglesia donde yo voy a crecer y voy a ser de bendición. Y anoche, digo, Dios me mostró esta iglesia y es por eso que vengo aquí. Y aquel hombre con una sonrisa en su rostro me dijo, lo estábamos esperando, hermanos. Me dijo, lo estábamos esperando, hermano. Y como dentro de la congregación yo tenía un hermano que se llama Jesús Mixtega, mi hermano ya tenía ahí como un año congregándose. Y yo dije, a lo mejor mi hermano Jesús le comentó algo al pastor de que yo venía a congregarme acá, pero mi hermano no lo sabía. Me quedé con esa duda y le pregunté, le digo, oiga, pastor, mi hermano le comentó algo a usted que yo venía a congregarme acá. Me dice, jamás me ha dicho nada a él. Y aquel hombre me dijo unas palabras, me dijo, la Biblia nos enseña, hermano, que Dios no hará nada antes sin que le revele a su siervo. Dijo, Dios me lo mostró en un sueño que usted iba a venir a esta iglesia y los estamos esperando. Cuando me dijo aquellas palabras, bendito sea el Señor, sentí un alivio en mi corazón y un gozo, hermano, y unas ganas de llorar. Me contuve, no pude hacerlo, ¿verdad? Pero yo dije, pues Dios quien me está guiando. Amén. Y me dijo que Dios le había mostrado una noche antes que iba a llegar un matrimonio, hermano. Y cuando llegué a aquel lugar, lo primero que yo corrí a aquel lugar fue, alabado sea el Señor, al altar, a orar, a pedir perdón al Señor, hermano. Y yo me sentí en aquel lugar, en aquella iglesia, como que si yo hubiera estado hace muchos tiempos antes ya conviviendo con ellos. Yo me sentía como parte de la familia, hermano. Tanto que yo tenía una hermana también ahí congregándose y decía a mi hermana, bendito sea el Señor, decía a mi hermana, este hombre apenas está llegando y llega hasta adentro y ora con un quebrantado como si lo conociera, no le da pena. Le dije, pena no tengo porque sé que es parte de mi familia y sé que es Dios quien me trajo aquí. Y cuando yo escuché la palabra, hermano, el mensaje, hay muy buen alimento espiritual, muy buena doctrina, muy buena enseñanza en esa iglesia para la gloria del Señor. Dios bendiga a mi pastor Santana, Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia Arca de Noé, Boca del Río. Dios bendiga, alabado sea el Señor, la familia de mi hermano Santana. Dios bendiga a mi hermano Miguel. Dios bendiga a mi hermano Regino, ¿verdad? Dios bendiga a todos aquellos hermanos que fueron y siguen siendo de bendición en mi vida. Dios bendiga a la iglesia que me abrió puertas para comenzar a trabajar aquí en su obra, aquí en Herón Proal, hermano. Bendito sea el Señor. Y comencé, y cuando yo llegué ahí, yo dije, aquí hay buen alimento, aquí yo voy a crecer espiritualmente, aquí yo voy a nutrirme, voy a fortalecerme. Yo estaba contento, hermano, yo estaba maravillado, bendito sea el Señor, porque sentía la presencia de Dios, sentía cómo el Señor me llenaba, cómo me fortalecía. Bendito sea el Señor. Y cuando yo miraba a aquel hombre predicando, alabado sea el Señor, en el altar, entraba un fuego en mi corazón. Bendito sea Dios, que corría por mi cuerpo, aquel fuego, hermano, maravilloso que me quebrantaba. Bendito sea el Señor. Y corría al altar a ir a orar, hermano, porque sentía la presencia de Dios en ese lugar. Amén. Hermanos, pero dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos del Señor. Los caminos del Señor son mejores, hermano. Y yo quiero decirte, hermano mío, tú que estás pasando por pruebas, por lucha, por tribulación, por tentación, por problemas económicos,
por desánimo, por desaliento, tú que muchas veces has dicho que no tiene caso seguir sirviendo a Dios, tú que muchas veces te has preguntado, ¿realmente Dios me llamó? Tú has dicho esas cosas. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde, bendito sea el Señor, que Dios te llamó. Amén. Y si Dios te llamó, Él te llamó, Él te preparó, Él te envió y ahora Él te está respaldando en todo lo que tú hagas en su obra. Todo lo que sea en el trabajo del Señor, espiritual o material, cuando Dios te llama, Él te provee, Él te respalda en el mensaje, en la prédica, en todo. Él se glorifica porque dice que el que llama lo prepara, lo envía y lo respalda. Amén. Cuando nosotros llegamos aquí en Herón Proal había una humilde casita de lámina como de 4x5, hermanos. Había solamente 4 hermanitos congregándose. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo tenía miedo cuando de allá de la iglesia Arca de Noé de la Carranza me enviaron acá al medio año, que llegué ahí como misionero, hermano. Un año estuve misionando, iba y venía, pero se me estaba complicando tanto y tanto. Comencé a orar a Dios que si era su voluntad que me proviera un terreno aquí mismo en Herón Proal para estar pendiente de la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios me prestaron un terreno por un año. Y fue cuando me vine para acá con la familia y aquí estamos en Herón Proal viviendo, gracias a Dios. Ya Dios me provió un terreno, nos provió para comprar un terreno y comenzamos a trabajar, hermano. Comenzamos a salir a predicar el evangelio alrededor aquí en Paso Colorado, bendito sea el Señor. Comenzamos a predicar la palabra aquí en Herón Proal, a todo alrededor. Comenzamos a predicar la palabra aquí en La Laguna. Nos fuimos a La Víbora, bendito sea el Señor. Había muchas almas que se habían apartado del camino del Señor, y cuando nosotros íbamos y predicábamos, hermano, aquellas almas decían: Dios lo ha mandado a usted, hermano, vamos a seguirlo. Y en ese entonces me acuerdo de aquel pueblo de La Víbora, bendito sea el Señor, varios hermanos se levantaron, Dios los restauró, y muchos de ellos, hermanos, nos están siguiendo ahora y se están congregando aquí en nuestra iglesia Arca de Noé de Herón Proal. Y muchos, bendito sea el Señor, se están congregando allá en La Víbora, municipio de Tlaliscoya. Bendito sea el Señor. Dios nos permitió abrir una célula ahí. Ahora ya es una iglesia, gracias al Señor. Ya tenemos una iglesia que construimos ahí. Tiene 7 de ancho por 10 de largo. Bendito sea el Señor. Por lo pronto lo hicimos de lámina, un piso, un firme de concreto. Bendito sea el Señor. Pero creemos que Dios nos va a proveer la economía para hacer una iglesia en orden como Dios manda, ¿verdad? Y hay hermanos ahí que se están congregando. De aquí de Herón ya mandamos un misionero allá, otro hermano de la Carranza que están trabajando en ese lugar, y su servidor está sirviendo aquí en Herón Proal, hermano. ¿Por qué le platico esto? Bendito sea el Señor, porque cuando Dios nos mandó comenzamos a trabajar y comenzó Dios a unir la iglesia aquí en Herón Proal. Éramos 4, hermano, y cuando comenzamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, bendito sea el Señor, las almas comenzaron a llegar, hermano. En esa humilde casita nos juntamos como 35 personas. Como en un proceso de 3 meses, la iglesia creció, hermano, de una manera hermosa, ¿verdad? La Biblia nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos tuvieron que irse, pero los que se tenían que quedar siguen perseverando, hermano. Entonces comenzamos a trabajar, ya no cabíamos en nuestra iglesita, comenzamos a orar, comenzamos a trabajar talento, bendito sea el Señor, orar para que la bendición llegara, y Dios comenzó a mover su mano poderosa, hermano, y nos provió para construir una iglesia de material, bendito sea el Señor, en la que ahora estamos congregándonos. Nuestra iglesia tiene 14 metros de largo por 7 de ancho, hermano. Entonces, creemos que Dios está con nosotros y sigue obrando de una manera especial. Por eso, amado hermano, si tú estás pasando por un momento difícil, no te entristezcas, no te desesperes, porque Dios hará la obra. Él cumplirá su propósito contigo. Bendito sea el Señor. Amén. Vemos que aquí Pablo le dice al joven Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, su verso 1. Escucha bien lo que dice. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus propia concupiscencia. 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que, hermanos míos, el consejo de Pablo para el joven Timoteo era que lo estaba encareciendo, le estaba pidiendo encarecidamente que, aleluya, que él predicara la palabra. Amén. Que él predicara la palabra. Amén. Que no cambiara el mensaje de Dios, que el mensaje que Dios le diera a él para la iglesia, que esa palabra lo predicara, porque esa palabra era la que iba a hacer crecer a la iglesia maduramente y espiritualmente. Amén. Que esa palabra que Dios le diera a Timoteo, esa palabra era la que Dios quería que él hablara a la iglesia. Por eso, mis amados, nosotros no tenemos que cambiar la palabra. Nosotros que tenemos que permanecer firmes, agradando y obedeciendo a Dios. La obediencia, hermano, tiene muchos privilegios, muchas bendiciones. Amén. La obediencia, alabado sea el Señor, nos abre puertas y Dios nos lleva a hacer cosas grandes por la obediencia. Así como también la desobediencia también tiene sus retribuciones, hermano. Amén. Recuerde lo que pasó con el rey Saúl por desobedecer. Amén. Por desobedecer fue desechado del reinado, hermano, porque no obedeció a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo otro rey que él ya había preparado mejor que Saúl. Y este rey era ¿quién? David, hermano. David era obediente, sumiso a Dios. Él obedecía y dice que le agradó la obediencia. Amén. Recuerde que la Biblia nos enseña que dice que Dios quiere ¿qué? Obediencia y no sacrificio, hermanos. Si es que bendito sea el Señor, yo les animo en Cristo Jesús que no cambie la palabra, que no cambie el mensaje. Si usted ve que muchos pastores falsos, mentirosos, predican prosperidad y solamente buscan ganancias para sus bolsas, para sus bienes, para ellos, pero no buscan, alabado sea el Señor, las bendiciones para la iglesia, no buscan que la iglesia crezca, no se preocupan por la salvación de las almas, solapan el pecado, solapan la mentira, solapan la manipulación, hermano. Entonces ya se corrompieron, se echaron a perder, y para ellos también es esta palabra para que volvamos a las sendas antiguas, hermano. Yo todavía soy de la vieja guardia, aunque soy joven todavía en el ministerio, pero soy de la vieja guardia. Así fui instruido, hermano, y se me enseñó que el mensaje de Dios nos los da. El mensaje de Dios nos lo da a través de la rodilla, a través de la oración, a través del ayuno, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Yo soy su hermano en Cristo. El Señor me les bendiga, hermano, y quiero que sepa que estamos los lunes acá en la iglesia. Es lunes de adoración y oración, y estamos orando por todos los pastores, por todas las iglesias y por todos los hermanos en la fe. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y pues ánimo en el Señor, siervo amado, no te detengas. Sé que estás pasando tal vez por un momento de prueba, de lucha, pero después que hayas pasado la lucha, la prueba, el sufrimiento, vendrá la recompensa, porque toda lágrima que tú has derramado por la obra del Señor o por algún hermano o alguna hermana, Dios jamás lo dejará sin recompensa. Mantente fiel en la obra del Señor y predica la palabra. No cambies el mensaje. Mantente auténtico. Bendito sea el Señor, porque de esos hombres casi ya no lo hay en estos tiempos, hermano. Mantente firme y predica con toda autoridad, con toda
paciencia y con todo amor, porque Jesucristo es el que va a hacer la obra. Que Dios me le bendiga, hermano. En Cristo fue una bendición poder saludar. Hoy compartí esto, bendito sea el Señor, porque fue una experiencia que estuve pasando, que ya gracias a Dios ya pasó, y ahora espero yo esa bendición. Tú también espera tu bendición porque llegará, pero mantente firme, predica la palabra. Cuando tengas que corregir a un hermano que ha caído en pecado, en la mentira, en la maldad, con la palabra, bendito sea el Señor, porque es la que nos va a corregir, las que nos va a instruir. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, amén, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, hermano. Que Dios me le bendiga. Se despide usted, su hermano en Cristo, Severo Mixtega Bastián.